Hoy vamos a meternos con un tema que está cargado de historia, de cultura y sobre todo de muchísima desinformación. El himen. Es uno de esos asuntos de los que se habla poco y casi siempre se habla mal. Y aquí está la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Es de verdad un símbolo de pureza, casi como un sello de virginidad? ¿O es simplemente una parte más de nuestra anatomía que hemos malinterpretado durante siglos? Venga, pues vamos a por el primer punto, porque para entender lo que dice la ciencia, primero tenemos que desmontar el mito. Y es un mito muy, muy potente, una idea que ha condicionado la vida de muchísimas personas a lo largo de la historia. Y ojo, que esta idea no es cosa del pasado, para nada. Es increíblemente persistente. La creencia de que un himen intacto significa pureza ha sido la base de normas sociales, de tradiciones, hasta de leyes. Ha sido un concepto que se ha usado para controlar y juzgar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y las consecuencias, como veremos, son muy serias. Muy bien, ahora vamos a aparcar la cultura un momento y nos metemos de lleno en la ciencia, que es el himen desde un punto de vista biológico en realidad, porque aquí, preparaos, es donde el mito empieza a caerse a trozos. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Por un lado, el mito nos habla de un sello frágil que se rompe. Pero la ciencia nos dice algo totalmente distinto. Es un tejido flexible, elástico, que se estira. Así que la idea de que sea una prueba de algo, pues es que se cae por su propio peso en cuanto entiendes cómo es de verdad. Esta es la definición científica, y las palabras clave aquí lo son todo. Habla de tejido elástico, no frágil. Dice que cubre la apertura parcialmente, no que la sella por completo. Y lo más importante de todo, destaca la gran variabilidad. O sea, que no hay dos iguales. Esto hace que sea científicamente imposible usarlo como un estándar para absolutamente nada. Y esta variabilidad es alucinante. Resulta que hay personas que nacen directamente sin él. Y actividades de lo más normales, como hacer deporte, montar en bici o hasta usar un tampón, pueden estirarlo. Por tanto, ese concepto de romperse, pues en la mayoría de casos es incorrecto. Sencillamente no es un indicador fiable de nada. Punto. Y con esto llegamos a la parte más oscura del mito, porque toda esta desinformación no es inofensiva, no es una anécdota. Tiene un impacto real, gravísimo y muy doloroso en la vida de muchísima gente por todo el mundo, incluso a día de hoy. Y este es el punto clave. No estamos hablando de una simple creencia popular, un cuento de abuelos, no. Estamos hablando de una idea que genera violencia, que genera discriminación y un sufrimiento físico y psicológico terrible. Esta es la cruda realidad y es demoledora. Estas prácticas se siguen usando en muchas culturas alrededor del mundo aún estando en el siglo XXI. Esto no es un problema del pasado. Está pasando ahora mismo. Que estas prácticas sigan existiendo es la prueba más clara de lo increíblemente arraigado que está el mito. Y aquí tenemos la manifestación más directa y terrible de todo este mito, las famosas pruebas de virginidad. Una práctica que, como ya hemos visto con la información que tenemos, no tiene ni la más mínima base científica. Por eso, las grandes organizaciones mundiales, como la OMS o la ONU, están pidiendo que se acabe con ellas. ¿Por qué? Pues porque no es solo que sean un fraude científico, es que son una violación de los derechos humanos, son humillantes, son traumáticas, y además perpetúan una desigualdad de género que es peligrosísima. Bueno, entonces, frente a este panorama, ¿qué se puede hacer? Pues por suerte la respuesta es clara y es muy potente. La mejor herramienta que tenemos para luchar contra un mito es el conocimiento. Para combatir la desinformación hay que usar la información. A ver, el objetivo de entender la biología del himen no es una simple curiosidad, es una herramienta, es armarse de conocimiento para poder identificar y denunciar estas prácticas tan dañinas, es entender la realidad para poder cambiarla. Así que el camino a seguir es, en realidad, bastante sencillo. Todo empieza con el primer paso, entender la biología, los hechos. A partir de ahí ya podemos dar el segundo paso, atrevernos a cuestionar por qué se mantienen vivas tradiciones que no tienen ninguna base real. Y eso nos lleva al último paso, que quizás sea el más importante de todos, compartir este conocimiento, hablarlo, sin más. Y cerramos con esta pregunta, que de verdad da que pensar. La ciencia lo tiene clarísimo, pero los mitos culturales son increíblemente resistentes, son muy difíciles de derribar. Quizá la pregunta no es solo qué es el himen, sino por qué, como sociedad, a veces nos aferramos con tantísima fuerza a ideas que la realidad ya ha desmontado por completo.